Buenos días, estimados estudiantes de Economía. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase titulada Redistribución de la riqueza, parte 2, denominada Las clases de salarios y los sindicatos. Como ustedes sabrán, siempre al iniciar una nueva sesión me gusta hacer un repaso de la anterior. Y la sesión anterior tenía que ver con la redistribución de la riqueza, parte 1, que eran los conceptos fundamentales. Entonces nosotros definíamos que la distribución no era más que la forma de retribución de la riqueza generada en el proceso de producción que los factores productivos perciben por su participación. Es decir, el factor naturaleza recibe una retribución que se le conoce como renta de la tierra. En el caso del factor productivo trabajo, percibe un pago o retribución que se llama salario. En el caso del factor productivo capital, recibe un pago o retribución que se llama interés. En el caso del factor productivo empresa, el pago o retribución que éste percibe es el beneficio o ganancia. Y en el caso del factor productivo Estado, su pago o retribución son los impuestos y contribuciones. Luego veíamos qué era la propiedad. La propiedad es el derecho legal que tiene una persona o una institución para hacer uso de un bien en forma exclusiva, ¿verdad? En este caso, inicialmente la propiedad fue un producto común y libre, ¿sí? Al producirse la división del trabajo, fue repartida de acuerdo al rango social, surgiendo la propiedad privada. Muy bien. Cuando hablábamos de que la propiedad de la naturaleza quedó establecida en dos formas, era porque se clasificaba en una propiedad común, que se entiende donde el Estado es uno de los partícipes y controladores. Y cuando hablamos de la propiedad particular, es aquella que le da a su poseedor una riqueza al explotarla. Luego definíamos el trabajo, que ya sabemos que es el trabajo. El trabajo no es más que un factor que va a ayudar mucho al proceso productivo porque va a emplear mano de obra y esta mano de obra tiene que ser recompensada. El trabajo es forzoso, requiere no solamente de un esfuerzo físico sino mental. El trabajador se siente dichoso de merecer un salario por el trabajo que ha hecho. Es algo penoso, pero sabe que va a ser retribuido por ello. El capital era aquel factor productivo que no solamente podríamos decir que era dinero, sino también podría ser un capital que esté valorizado en herramientas, que esté valorizado en un bien o en un servicio. El capital, cuando llega a ser de pocos, explota y domina a los otros medios de producción, en este caso. Cuando hablábamos de la empresa veíamos que era una unidad económica, ¿verdad? Esta unidad económica empleaba todos los factores productivos. Y esta unidad económica era aquella que tenía que cumplir un principio, que era el principio de la eficiencia económica, que era maximizar utilidades y minimizar costos. Bueno, la empresa tenía tres grandes características, que era ser lucrativa, mercantil y responsable. Muy bien, y por último el Estado, que es un elemento que ayuda a los otros medios a ser efectivos dentro del proceso económico. Es el Estado, se da como una gran empresa de agentes cuyo esfuerzo es buscar el beneficio común, es decir, el beneficio de la población. Luego veíamos la retribución del trabajo, que era una remuneración. También veíamos que era el salario, ¿sí? El salario se le conoce como la retribución que recibe el trabajo por su participación en el proceso económico. Veíamos que eran sueldos, honorarios, ganancias, gratificación, prima, dieta, emolumento y jornal. Luego veíamos las características de la remuneración, que dependía mucho de la base jurídica, económica y moral. Dependía mucho que sea intangible, que sea inembargable, ¿no? Que tenga un carácter referencial ante los demás créditos que se le presentan al empleador y aquella que representa un bien común y una riqueza de quien lo posee. Todo ello vimos en la sesión anterior. En esta sesión nosotros lo que vamos a ver son las clases de salario y los sindicatos. Ese tema tiene que ver mucho con la retribución que se le va a dar
al factor productivo trabajo. Y para ello vamos a ver las clases de salario y los sindicatos. En el caso de la clase de salario, a modo general, se divide en 4, teniendo en cuenta la modalidad de pago, teniendo en cuenta la modalidad del trabajo, teniendo en cuenta la forma como se origina el salario, teniendo en cuenta por la incidencia en la economía del trabajador. En el caso por la modalidad de pago, este va a depender mucho de un pago puede ser un pago en dinero, un pago que se va a dar de acuerdo al trabajador y el empleador, un pago en especies o bienes. En el caso por la modalidad del trabajo va a depender mucho del tiempo y del trabajo de estajo que realice el mismo trabajador. En lo que respecta a la forma como se origina el salario, tenemos la disposición colectiva que se tenga, la disposición legal y por el libre mercado. Y por último, por la incidencia en la economía del trabajador que se va a dar en un salario nominal y real. Asimismo, existen sindicatos que no son más que instituciones de carácter laboral que van a permitir defender los derechos de cada uno de los trabajadores agremiados. Asimismo, existe la clasificación de los sindicatos dependiendo por la especialidad laboral y dependiendo por la organización sindical. También vamos a ver algo de historia de la CGTP en el Perú. La CGTP es la federación que agrupa casi todos los sindicatos del Perú, de todos los grupos, de todos los gremios. También veremos cómo se reconstituyó, porque fue disuelta, ¿sí?, en el gobierno del dictador Sánchez Cerro. Y también podemos decir de que este tipo de sindicatos han permitido a casi todos los trabajadores del Perú defender sus derechos laborales, ser nexos entre los empleadores y los directivos sindicales. Clases de salarios. La clase de salarios se divide de 4 maneras. La primera por la modalidad de pago, la segunda por la modalidad del trabajo, la tercera por la forma como se origina el salario y la cuarta por la incidencia en la economía del trabajador. En esta diapositiva veremos a continuación la clasificación de los salarios por la modalidad de pago. Por la modalidad de pago, el salario se clasifica en dinero, por acuerdo entre trabajador y empleador, en especies o bienes. ¿Qué es el dinero? Al hablar de dinero, estamos definiendo que es cualquiera de las formas anteriormente estudiadas, como puede ser jornal, sueldo, comisión, gratificación y prima, con respecto a lo que es la modalidad de pago. Siguiendo por la modalidad de pago, tenemos por acuerdo entre trabajador y empleador. Por acuerdo entre trabajador y empleador, esto va a depender de las plazas solicitadas y el número de postulantes que se presentan. Es decir, está en función de la oferta y demanda del mercado de trabajo. Y por último, por la modalidad de pago se encuentran en especies o bienes. Y por último, teniendo en cuenta la modalidad de pago, está el pago en especies o bienes. Este pago se puede hacer en productos crudos o preparados, los mismos que son considerados dentro del monto de la remuneración. La segunda clasificación de la clase de salarios tiene que ver por la modalidad del trabajo. Por la modalidad de trabajo se clasifica por unidad de tiempo y por una unidad de trabajo o destajo. Cuando hablamos por unidad de tiempo, esta se puede cancelar en 1, 15, 30, 180 hasta 360 días. Ahora, por unidad de trabajo destajo, el salario que se paga según por unidad de trabajo destajo
Este pago son por cada unidad producida. Esto muchas veces genera explotación del trabajador. Por la forma como se origina el salario. Siguiendo con las clases de salario, vamos a ver por la forma de cómo se origina el salario. Para ello se va a dividir en tres formas. Una tiene que ver con la disposición colectiva, la disposición legal y por el libre mercado. Por la disposición colectiva. La disposición colectiva es aquella que se establece entre el sindicato y los empresarios. Aquí se organizan los trabajadores y buscan un salario justo. Disposición legal. El Estado lo fija a través de leyes, las mismas que se publican en el Diario Oficial del Peruano. Tenemos, por ejemplo, la remuneración mínima vital, los aumentos generales, las remuneraciones indexadas, las bonificaciones extraordinarias, etc. Todo tiene que ver con la disposición legal. Siguiendo con la clasificación por la forma como se origina el salario, tenemos por el libre mercado. Por el libre mercado lo fija la oferta y la demanda. Hoy en día se presentan muchas personas por una sola demanda de trabajo. Y aquí el empleador escoge al trabajador que le resulte más beneficioso para él. La cuarta y última clasificación del salario es aquella que se clasifica por la incidencia en la economía del trabajador. Cuando hablamos de que los salarios se clasifican por la incidencia en la economía del trabajador, estos se dividen en un salario nominal y en un salario real. Cuando hablamos por la incidencia en la economía del trabajador, se clasifica en dos partes, en un salario nominal versus un salario real. El salario nominal consiste en el monto del dinero que recibe legalmente el trabajador. Es el que figura en las planillas y o cualquier otro documento legal o contable. Cuando hablamos del salario real, es el salario que está en función del valor que tiene el dinero, es decir, según la cantidad de bienes y servicios que pueden comprarse con ese salario, en este caso el costo de vida. Ahora que hemos visto la clasificación de los salarios o de la clase de salarios, pasamos a ver a los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son instituciones de carácter laboral que reúnen a los trabajadores debidamente organizados, reconocidos por la ley, y cuyo principal objetivo es defender sus intereses laborales, económicos y sociales. Asimismo, el trabajador busca, mediante el sindicato de protección, el reconocimiento de su labor frente al capital, el empresario y el Estado. Clases de sindicatos. Los sindicatos se clasifican por la especialidad laboral y por la organización sindical. Por la especialidad laboral, aquí se encuentran los sindicatos de campesinos, los mismos que se dedican a las faenas agrícolas. También se encuentran los sindicatos dedicados a laborar con tejidos, en este caso las actividades textiles, y también encontramos a los mineros que se dedican a laborar en la mina. Son estos tres grupos que reúnen a gran parte de los trabajadores. Como segunda clase de sindicato se encuentran por la organización sindical. Por la organización sindical, el sindicato base es el que representa a un centro laboral. La central sindical es la que reúne a varios centros bases. En el caso de la federación, reúne a sindicatos bases de la misma especialidad y confederación, y estos a su vez reúnen a varias federaciones. Esta última tiene fuerza laboral a nivel nacional. En el caso peruano, está denominado por la CGTP, que es la Central General de Trabajadores del Perú. ¿Qué es la Central General de Trabajadores del Perú o la CGTP? La CGTP fue fundada el 17 de mayo de 1929
en un congreso obrero que reunió a delegados sindicales de Lima y algunas otras ciudades del país, los cuales aprobaron el estatuto y programa de lucha propuestos por el pensador y activista social José Carlos Mariátegui. ¿Cómo se da la reconstitución de la CGTP en el Perú? El trabajo de reconstitución culmina en el Congreso Nacional realizado entre el 9 y el 14 de junio de 1968, donde se establece una nueva CGTP, eligiendo una dirección nacional donde participaban delegados sindicales de diferentes tendencias políticas como comunistas. Muy bien, aquí se encontraban casi todos los trabajadores de diferentes pensamiento y de diferente partido. Durante sus primeras décadas, la mayor influencia provenía del Partido Comunista Peruano, pero a partir de los años 90, la composición de los congresos sindicales y de los cuerpos directivos han sido plurales y representativos de diferentes corrientes, desde la centroizquierda a la izquierda legal.